era la vida cristiana? ¿No? ¿Cómo pensó que era la vida cristiana? Más sencillo. ¿Algunos pensaron que era más sencillo? ¿Sí? Otros pensaron que era aburrida. ¿Y no? Otro nivel, ¿no? La vida cristiana es otro nivel. Eso de otro nivel lo aprendí de ellos. Nunca le he preguntado qué significa, cuál es ese nivel. Pero lo aprendí de las muchachas. Ese es otro nivel. ¿Qué te da eso de otro nivel? Otro nivel, pues. Otro mundo, no, es otra cosa. Pero quizás, hermanos, no se imaginó que eso era la vida cristiana. Algunos quizás se sorprendieron. Así es, híjole, yo no pensé. Pensé que no había tantas demandas. Algunos pensaron, no, el Señor pide mucho. Se equivocó usted. El Señor no pide mucho. Exacto. Pide todo. Y usted pensó que era un domingo llegar, escuchar un sermón y luego llegar a la casa, prender el televisor, comer juntos en familia, irnos a pasear y toda la semana chambeándole duro y el domingo siguiente vámonos otra vez. Hasta ya tiene su seña, su silla donde se sienta todos los domingos. ¿Que tiene señas ahí? Cheque, ¿verdad? O sea, llego, me escucho el sermón y luego, y si no me gusta, critico en la tarde con la familia. Qué feo tuvo el sermón hoy, ¿verdad? El pastor ni se preparó hoy porque cada cosa que nos dijo. ¿Me explico? Algunos pensaron que ese era el cristianismo, que eso era ser discípulo de Jesús. Lamento decirle y decepcionarle, no es así. No es así. Es más que eso. Por eso hoy quiero compartir e iniciamos un tema, un nuevo énfasis, discipulado al estilo de Jesús. No a tu estilo, no como tú quieres vivir el discipulado, no como tú quieres ser cristiano. De veras que ya hay muchísimos de esas personas que están viviendo como quieren. Ya son muchos, como para que tú te unas a esa lista. No es así. Discipulado al estilo de Jesús es seguir lo que Jesús quiere que vivamos. Y esa es la idea, mis amados hermanos. Por eso, quizás no le guste mucho a usted este énfasis que estemos iniciando, porque la revolución y todo lo demás, pero ahora, la verdad es que los voy a desafiar. Porque es algo que Dios ha hecho conmigo, me ha desafiado. Y hoy quiero desafiarles a ser verdaderos discípulos de Jesús. Miren, hay en los libros, yo no sé dónde lo leí, en algún momento lo leí, pero encontré una serie de diferencias entre un creyente y un discípulo. Alguna vez yo creo que se lo compartí a ustedes aquí, pero hay libros de discipulado que hablan de eso. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? ¿Y sabe por qué? Porque las iglesias de hoy parece que sí están llenas de creyentes solamente, pero no de discípulos. Y el creyente precisamente es ese que llega el domingo, se sienta, escucha el sermón y se va, y el siguiente domingo viene y sigue igual. Parece que de esos hay muchísimos ya en las iglesias. Por eso tenemos que pasar por ese proceso para convertirnos en verdaderos discípulos. Y leía yo, y ahora les voy a comentar 5 diferencias entre un creyente y un discípulo. Hay 40, alguien escribe ahí 40, otros 35. Yo voy a citar 10, 5 hoy y 5 el siguiente sermón. No para que tenga una idea. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. ¿Se entiende? El creyente solamente espera los panes y los peces que se los den aquí en las manitas. Y todavía peladito, ¿no? Y en torta. ¿Sí? ¿Cómo? Ya sin escamas y sin huesitos, sin nada, o sea, como al bebito, ¿no? A ver, ¿y todavía le hace usted así para que no haya huesitos? Me acuerdo, yo aquí le daba a mis hijos. Pero yo me acuerdo que alguien más le hacía así. Se lo metía en la carne a la boca y ya no tiene huesito, no lo sacaba y se lo daba. No me podrán mentir usted, mamá, porque así le hizo algunas veces. ¡Cierto! Es cierto, a los bebés así le hacemos. Usted se lo mete en su boca y lo mastica. Y estoy exagerando quizás, pero... Claro, y así, hoy no. Oye, el hijo, ¿tomaste de mi vaso? ¿Tomaste mi vaso? Por favor, se lo comían masticados. Bueno, la cosa aquí es que, bueno, yo pongo un ejemplo porque se masticaba, ¿no? O no, hablando del pescado, no tiene huesito, no tiene huesito, ya lo... y me lo daban.
Así exactamente como hacen las aves. Entonces, el creyente espera que le den así el pez, así los peces y los panes, pero el discípulo es un pescador, va y lo pesca. La mayoría de creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. ¿Estoy hablando de quiénes? De los creyentes. Consumen lo que el reino ofrece. Es más, ya se lo están terminando. Están consumiendo lo que el reino ofrece, pero pocas veces, o mejor digo, nunca, ese es creyente, hasta que se convierte en un discípulo, se pone a la disposición del Señor para hacer, para dar, para conformarse a la imagen de Cristo, para ir y pescar, para decir, el discípulo dice, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servir? El creyente, ¿qué me pueden dar? ¿Qué me van a recibir? Digo, ¿qué me van a dar? Yo quiero recibir. El discípulo no. Por eso es una primera diferencia. Hay otra diferencia. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente está preocupado porque, ay, mi vida espiritual, hermano. Oren por mi vida espiritual. Oren. Y hemos orado por 10 años por su vida espiritual. ¿Qué pasa? Porque el creyente solamente está preocupado por crecer él. No le importa a los demás. El discípulo se reproduce, quiere buscar a alguien más para que también conozca de Jesús. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Está pensando, ¿qué puedo obtener ahora de esto? ¿En qué me va a beneficiar este asunto? Y si yo pertenezco a verdad de vida, ¿qué voy a obtener de ahí? Ese es el típico creyente. El discípulo se reproduce, siguiendo el plan, el proyecto, se une a los demás, sirve y comparte. Está tan ansioso, está tan motivado, es tan alegre que no aguanta, no se calla y habla a todos los demás. Tercera diferencia, el creyente se gana, el discípulo se hace. Repito, el creyente se gana, el discípulo se hace. Les pongo un ejemplo de lo que esto significa. Una vez dijo un famoso evangelista, cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero un 90% cuesta de esfuerzo que permanezca en Cristo. En otras palabras, a los creyentes tenemos que andarlos acarreando. Vamos hermanos, fíjese que esto, ¿por qué no llegó a la iglesia? Mientras que el discípulo es líder, él anda haciendo, él anda visitando, él anda buscando porque no están los demás. El creyente espera que lo haga alguien más por él. ¿Es cierto? Para ganar a una persona para Cristo, tú ve, compártele, y si el Señor ha trabajado en tu corazón ya, se convierte a Cristo y así. ¿En cuántos minutos le presentas el plan de salvación? La iglesia ha llevado 10, 12 años para que capte la visión de ir y conquistar el mundo. ¿Vamos entendiendo esta situación? Siguiente. El creyente depende en gran parte de lo que le dan. El creyente depende de lo que el pastor le da. En otras palabras, el creyente depende de la mamila que le dan para que tome, para que coma. El discípulo come solo. El discípulo come solo. La mayoría de creyentes esperan que alguien más le dé, y especialmente el pastor, que sea el responsable de su crecimiento, y más cuando está fallando. Y si está desanimado a un hermano o una hermana, ¿quién es el responsable? El pastor. Y si no ha crecido, el pastor. El creyente espera siempre que alguien más le dé comida, le dé una mamila, porque no puede comer solo. Hermanos, ese es un problema serio. Si usted piensa que los domingos con un sermón de aquí, los domingos, puede usted estar tranquilo y satisfecho y alimentado toda la semana, es mentira. Esto es celebración, cantamos, alabamos a Dios y reciben un mensaje de la palabra de Dios como un entusiasmo para seguir avanzando. Pero en la semana usted debe leer, debe estudiar la palabra, debe orar, debe ir a su discipulado, debe ir a su célula, debe estar en comunión con Dios. Eso es. No es un sermón para toda la semana. Y finalmente, el creyente busca siempre los halagos, el discípulo el sacrificio vivo. Por eso estamos más preocupados en los reconocimientos,
en lo que qué van a decir de mí. A ver si me dan un halago, me dan una palabra de gratitud para que entonces yo siga haciendo el trabajo. No, mi hermano. El discípulo es aquel que se sacrifica, es aquel que hace el sacrificio vivo. Se ocupa y no espera nada a cambio. De eso Jesús habló. Vaya conmigo entonces a la Biblia para leer Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Para leer los versículos 14 al 20. Marcos 1, 14 al 20. Leemos. Yo leo el 14 y usted lee el que sigue. Dice así. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Aquí inicia el discipulado. Y Jesús fue muy claro para aquel que quiere ser su discípulo. Escuche, mi hermano. No es seguir una tradición. No es seguir una costumbre. No. Mire lo que dice el texto. Versículos 18. 17. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, ¿qué cosa? Dejaron las redes y ¿qué pasó? Y le siguieron. Y más adelante, en el versículo 20, enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué pasó? Le siguieron. Qué interesante esto. Por eso, el discipulado al estilo de Jesús implica seguirlo y hasta la cruz. Seguir a Jesús, pero hasta donde Él está o va. Y eso implica llegar hasta la cruz, porque Jesús llegó hasta la cruz. Seguir a Jesús entonces, o el discipulado al estilo de Jesús, implica seguirle hasta la cruz. Les comento algo. Jesús usó mucho esta palabra, esa invitación a seguirle. ¿Se acuerdan? Ejemplos, a ver, esa invitación de seguirle, esa palabra, esa invitación. ¿Dónde más lo usó? Venid en pos de mí, y es una invitación. ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿A quién más se lo dijo? A la multitud, si alguno quiere venir. Si alguno quiere venir. ¿Dónde más? En los evangelios. Al hombre rico que le dijo al joven rico. Sígueme. ¿Quién más? A Mateo. Sígueme. A los 3 hombres que pusieron pretextos para no seguirle, que uno se había casado, que otro tenía una yunta y que otro tenía parcela, les dijo, sígueme. Esta invitación de Jesús, hermanos, es muy interesante, es muy significativa, lo voy a explicar. Porque era semejante a la forma que usaban los antiguos rabinos para hacerse de discípulos. De hecho, en el caso de Jesús, era una invitación a una vida de compromiso. Esa es la diferencia de esta invitación. Todos los rabinos de aquel tiempo y los maestros que querían hacerse de discípulos usaban esa invitación. No, le voy a explicar al ratito. En el caso de Jesús era una invitación a una vida de compromiso. Implicaba rendir el cuidado de él, de tu propia vida, al Señor. O sea, ¿quieres seguirme? Entonces ríndeme tu vida. Yo voy a tener cuidado de ti. Implicaba la sumisión a una nueva disciplina, la adopción de un nuevo estilo de vida, la incorporación a una nueva comunidad. Ahora, y Jesús puso frente a estos 4 pescadores la decisión más profunda de su vida de seguirle. Tenía sus implicaciones, por supuesto. Esa invitación de Jesús a seguirlo sonaba
muy semejante a los de los rabinos, pero era muy diferente. Aquí están las diferencias. Por eso también Jesús usó esa palabra de sígueme. Te invito a seguirme. ¿Quieres hacerte mi discípulo? Era la invitación. Pero miren, el seguir a Jesús solo se podía hacer por una invitación suya. En el caso de los rabinos, el alumno solicitaba seguirlo. O sea, los rabinos no andaban buscando alumnos. No les hacía la invitación, sino los alumnos debían de buscarlo y decir, yo quiero seguirte. En el caso de Jesús no, él invitaba. Segunda diferencia en este sentido. Hacerse discípulo de Jesús implicaba una formación práctica que abarcaba todo el estilo de vida de la persona. Con los rabinos era simplemente una formación intelectual. Jesús dice, no. Si me vas a seguir, yo quiero que tú seas transformado. Esa es la diferencia. Tercero, la invitación que hacía Jesús para seguirlo se fundamentaba en una relación personal. La de los rabinos era básicamente doctrinal. Los rabinos tenían sus alumnos, les enseñaban, se vaciaban en ellos todo el conocimiento y miren, adiós. Jesús no, Jesús quiere ser discípulo de Jesús, entonces vamos a tener una relación personal. Tercera, seguir a Jesús era un don de la gracia. Al discípulo no se le exigía pagarle el salario a Jesús. Pero con los rabinos, en cambio, sí, se trataba de una empresa comercial, pues sus discípulos estaban obligados a pagar por la instrucción que recibían. Y Jesús les dice, yo les voy a enseñar, pero no me van a pagar, es más, ustedes van a salir ganando. Siguiente, el discípulo de Jesús exigía un compromiso absoluto. Los rabinos no hacían tal exigencia, ni podían hacerlo. Solamente les enseñaban y ya aprendiste lo que aprendiste y punto. No, la invitación de Jesús exige un compromiso. Siguiente, con Jesús la vida de discipulado era una realidad comunitaria. Él y sus discípulos constituían un grupo íntimamente unido. Con los rabinos se veían cada vez que tenían clases. Siguiente, el discípulo de Jesús era permanente. La invitación era de por vida, o decir, sígueme, pero para toda la vida. Si usted pensó que seguir a Jesús era por un tiempo y cuando ya se le complicaba, se iba, no es así. Lo de los rabinos era diferente. Porque ellos, los discípulos de los rabinos, esperaban graduarse. O sea, llegaba un tiempo en que se graduaban. Pero con los discípulos de Jesús no. La meta del discípulo de Jesús es que sea la imagen conforme a la imagen de su maestro, parecido a él. Esa es la diferencia. Por eso tiene tanta importancia este asunto de seguir a Jesús hasta la cruz. Porque seguir a Jesús no es cuando tú y yo queremos. No es cuando tú y yo tengamos tiempo. No es así. Jesús está en primer lugar. Por eso dice, ¿se acuerdan lo que leyó el hermano Rafael? Dice que si tú amas más a tu hijo que a mí, así de sencillo, no eres digno de mí. Si tienes otra cosa más allá que está en primer lugar, cualquiera que sea tu trabajo, familia, novio, novia, esposo, no sé, no eres digno de él. O sea, esa es una demanda muy importante en el asunto del discipulado. Dios primero. Entonces, ¿había algunas semejanzas entre Jesús y los rabinos de aquel tiempo? Sí, pero había un contraste tremendo. Por eso es que la gente en el capítulo 1, versículo 22, ¿cómo dice el 22 de Marcos? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se admiraban la gente de lo que decía Jesús? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como aquellos que sabían mucho. El ser discípulo o el discipulado al estilo de Jesús, hermanos, implica seguirle. Conducir a otros a Jesús es una tarea importante, pero para eso hay que ser nosotros, primeramente, discípulos de Jesús. Implica una comprensión de quién es Jesús, hermanos. ¿Qué hizo Jesús y a dónde quiere conducirnos en la vida? Mientras usted no entienda quién es Jesús, qué hizo por usted y a dónde lo quiere llevar, no lo va a seguir. Mientras usted no entienda quién es Jesucristo, qué hizo por usted y a dónde lo quiere llevar, no va a estar comprometido con él.
Por eso los discipulados, hermanos, porque se le enseña a los hermanos, a la gente nueva, quién es Jesucristo, qué demanda Él. Por eso es que no hay mucho interés en algunos de una búsqueda de Dios constante, de colaborar en su reino, en su obra, de apoyar. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido quién es Jesús. Y algo que no se entiende, no se hace. Por eso, hermanos, por eso, inclúyase en un discipulado. Inclúyase a un grupo de discipulado, vaya a un grupo de discipulado, vaya a su célula, vaya y estudie. De eso se trata, porque el discipulado al estilo de Jesús implica seguirle hasta la cruz. Segunda enseñanza. El discipulado al estilo de Jesús implica participar en su reino. Miren cómo dice el versículo 17, ¿alguien lo quiere leer? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Son nuevos creyentes estos muchachos, ¿no? Apenas los está llamando, ¿no? Para que le sigan. ¿Cuántos años pasaron para que Jesús le encargara una tarea? 3 años. ¿Cuántos años pasaron para que Jesús les encargara la tarea de hacer pescadores de hombres? Hasta que Jesús se ascendió, ¿no? Bueno, si es hasta la gran comisión serían 3 años. Pero en los evangelios dice que casi a la mitad ya los mandó. Miren, cuando estamos discipulando un nuevo creyente, aquí hay nuevos creyentes que están apenas empezando su vida, pero por veces como que tenemos miedo de decirle, hermano, es que tú tienes que aprender a hacer esto, o encomendarles tareas. Jesús le dijo, sígueme, pero ¿saben qué? Yo los voy a hacer. O sea, si me van a seguir, pero ¿saben? Me van a seguir para ser pescadores de hombres. En otras palabras, no se van a sentar. No van a estar sentaditos. Eso significa colaborar, participar en su reino. El Señor no nos llamó para sentarnos todo el tiempo. Nos enseñó para hacer algo en el reino. No consumirlo. No consumidores, sino trabajar. Productores. Me llama la atención que quien lo iba a hacer, ¿qué dice? Tú vas a ser un pescador, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Hermanos, cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó inmediatamente a que ganaran a otros para Cristo. Eso fue. No podemos, hermanos, pasar mucho tiempo diciendo, es que yo no sé qué hacer. Hay muchas cosas que hacer. Es más, tienes familiares, vecinos, compañeros, donde tú puedes compartir la palabra. Esa es la tarea, es colaborar en el reino. Un pescador de hombres es una persona que hace evangelismo, que trabaja para traer personas a su casa, en su célula, en la iglesia, donde quiera que esté, está haciendo algo, compartiendo lo que Jesús ha hecho en su vida. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer crecer el reino? No vamos a esperar que otro grupo vaya y lo haga. Somos nosotros, usted y yo. Debemos notar que Jesús le ofreció inmediatamente una tarea. No los llamó a la inactividad, los llamó para el servicio. Es más, hermanos, para eso nos ha llamado el Señor. La vida cristiana es servir y dar. Dijo Jesús, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. La vida cristiana es eso, es servicio. ¿Cómo puede usted colaborar para el reino? Pregúntese. ¿De qué manera puede usted colaborar para el reino? Pregúntese. Os haré pescadores de hombres. El discipulado al estilo de Jesús implica participar en su reino, ser parte de su reino, colaborar, servir y traer más almas a los pies de Jesús. Yo ayer comentaba, ¿no? En la célula o en el discipulado comentaba de la vida de un hombre que impactó tremendamente mi vida al inicio del ministerio. Es más, ni siquiera yo iniciaba, tenía 13 o 14 años. 13 años tenía yo.
Yo ya sentía que el Señor me estaba llamando a ese asunto del ministerio, pero creo que a ellos les decía, no fue cuando alguien estaba predicando un sermón, cuando alguien estaba cantando algo. Yo he escuchado testimonios que dicen, estaba yo en la iglesia o en el templo cuando escuché un sermón y entonces yo me levanté y le dije, Señor, yo quiero servirte. No pasó así conmigo. Otros dicen, yo estaba escuchando un canto que decía, Señor, tú me llamas por mi nombre, y entonces yo me levanté y yo fui. Otros dicen, bueno, estábamos cantando y de repente pensé que debería de servir después de escuchar el sermón. Y bueno, Dios habló de esa manera, conmigo no fue así. Dios confirmó esto mucho después, pero a mí lo que me impactó fue la vida de un hombre. La vida de un hombre, sus testimonios de cómo servía a Dios. Venía cada mes, por lo menos, a la iglesia. Yo estaba chico y yo le decía, y la primera vez que vino, le dije a mi mamá, yo quiero acompañar al hermano. Y me dice el hermano, qué bueno, sí, yo no quiero ir solo. Pero eran 3 horas de camino para una comunidad, para un pueblo. Yo le dije, no importa, yo quiero ir. Y íbamos caminando. Yo creo que ahora el camino a esa comunidad eran como 1 hora o 2, pero hacíamos 3 horas porque nos íbamos parando en el camino, sentados. Porque cada persona que encontrábamos en el camino, ¿sabe lo que hacía este hombre? Lo paraba y le hablaba de Jesús. Y ya íbamos caminando cuando venía un hombre hasta allá y me decía, mira, vamos a orar por ese hombre que viene ahí. ¿Y dónde? Allá venía ese hombre. Vamos a orar. Pues sí, no, pues ahorita. ¿Y cómo? Caminando íbamos. Y él decía, Señor, bendice a ese hombre ahorita que lo encontremos, permite que yo le pueda hablar y que tu mensaje pueda llegar a su corazón, Señor. Y casi estaba cerquita y ya terminaba de hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya para dónde? No, parece que lo conocía de mucho tiempo. No, pues para el pueblo X, ¿no? ¿Y no vienes cansado? No, pues un poquito, ¿por qué nos sentamos un ratito? Y me decía, a mí siéntate, descansa. Y ya y empezaba a platicar, oiga, mira, ¿y usted para dónde va? No, pues fíjate que voy para tal lugar, mira, es que la palabra de Dios, y empezaba. Unos, ¿qué? 5 o 6, 7 o hasta 10 minutos, depende del tiempo que traía la persona. ¿Y saben qué? Le hablaba de Jesús. Y si adelante encontrábamos otro, le hablaba de Jesús. A él le denominaron el perro del evangelio. Falleció, no tiene mucho. Vivió en Guadalajara mucho tiempo. Algunos van de conocer aquí. Luciano Santos. Luciano Santos. ¿Lo conocieron, verdad? Algunos. En Guadalajara vivió mucho tiempo. Dice que él se subía a los camiones, a los trenes, para hablar de Jesús. Y le denominaron así, el perro del evangelio. No se le iba uno. Esa vida a mí me impactó. Esa vida de colaborar para el reino, de hablar de Jesús. Él contaba cada testimonio. Y un día me iba contando cómo le pusieron el cuchillo y el machete aquí en el cuello. Yo le dije, hermano, pero ahí donde vamos no es así, ¿verdad? Y me decía, no, pero eso no lo busca uno en cualquier momento. Ese hombre impactó mi vida de mi vida. Dije, Señor, un día yo quiero ser como ese hombre. Él entendió exactamente que Jesús lo había llamado para pescar, para ser los pescadores de hombres. Los discípulos lo entendieron. Pedro, que era un poquito más de cabeza dura, lo entendió. ¡Lo entendió! La regó en su momento, pero lo entendió. Y el día de Pentecostés predicó un sermón, 3,000 personas se convirtieron. El problema creo que no es la gente, el problema es usted que no quiere hablar. Pescadores de hombres. Y por último, la tercera enseñanza. El discipulado al estilo de Jesús
implica obediencia total. Mire lo que dice el versículo 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a sus padres, Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué les parece? ¿Qué dejaron? Barca, redes, trabajo, familia, y le siguieron. Obediencia. El discipulado al estilo de Jesús implica obediencia total. Ay, palabrita que nos causa... ¿Qué nos causa? Algo nos causa en el corazón. ¿Qué obediencia? Obedecer. ¿Cómo? ¿Cómo voy a...? Esa palabra parece que provoca hostilidad en el corazón de muchos. Algunos piensan que obediencia suena así como humillante, ¿no? La verdad es que en la palabra de Dios, obediencia quiere decir inclinar el oído a escuchar en fe y responder por fe a la palabra de Dios. Eso es obediencia. Inclinar el oído, escucharlo con atención, creer que lo que está diciendo es lo correcto para mí y seguir y hacer eso. Miren, dejó al instante sus redes, dejaron lo que estaban haciendo y ciertamente le siguieron. Es por fe que hombres y mujeres pueden entrar en ese diálogo, en esa comunión con Dios, con Jesucristo. Hermanos, cuando hacemos eso, cuando inclinamos nuestros oídos a la palabra, descubrimos que el Señor no nos pone cargas que no podemos llevar. Por eso hizo la diferencia Jesús de aquellos fariseos, hombres que ponían carga a los demás, que ni siquiera ellos levantaban con un dedo. Por eso Jesús más adelante dice, llevad mi yugo, porque fácil y ligera es mi carga. La obediencia a Dios, hermano, nos hace más fácil la vida. La obediencia a Dios, hermano, nos hace más placentera la vida. La obediencia a Dios nos hace disfrutar la vida cristiana. Si tú no estás disfrutando tu vida cristiana, es porque estás rehusando obedecer a los principios de Dios. De veras. Si empezamos a obedecer y a someternos a su señorío, las cosas serán mejor. De veras. Yo aquí les he contado algunas veces parte de mi testimonio, pero híjole, el Señor trató conmigo seriamente en el asunto de la obediencia. Desde muy chico yo le dije a Dios, sí, quiero seguirte, quiero servirte. Pero llegó una época en que dije, yo creo que por aquí no es lo mío. Y el Señor me dijo, no, sí, yo te llamé para eso. Sí, Señor, pero yo empecé a cuestionar mucho. Señor, pero, ¿y qué de esto? ¿Y qué con mis intereses? ¿Y qué con lo que yo quiero? ¿Y qué con lo que yo quiero estudiar? ¿Qué con lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Qué con lo que yo quisiera obtener? Y dice el Señor, que yo no quiero eso, yo quiero otra cosa para ti. ¿Y cuando se lo dije de verdad? Ahora sí, cuando estaba a la orilla de una carretera después de un accidente automovilístico. Allí. Cuando vi que el carro donde íbamos, por pura gracia de Dios, se detuvo hasta cierto lugar. Desafortunadamente había perdido la vida una persona, otra muy herida. Y yo me empecé a tocar. Estoy bien. Gracias a Dios, le dije. Y entonces Dios me dijo, ¿aprendiste la lección o continuamos el proceso? Y yo le dije, he aprendido, Dios. Yo me acuerdo ese día, le dije, Señor, soy uno más para pescar hombres. Eso fue en mayo
después del Día de las Madres. Había hablado con mi mamá, como a los 2 días, fue el día 12, llegó mi mamá porque estaba hospitalizada. Mayo, junio, julio, agosto, el 19 de agosto llegué aquí a Oaxaca, del año 99, para estudiar, para capacitarme más y servirle al Señor. En el 2001 estaba llegando a Verdad y Vida. Y 2002 estaba terminando el seminario y conociendo una preciosa mujer. ...2002... fue algo maravilloso. Siguiente año, 2003... estábamos haciendo un culto. 2003, ¿no, Rafa? Estábamos haciendo un culto. Me acuerdo del fecha, 2 de noviembre. Un culto donde me estaban presentando ya como el pastor oficial de Verdad y Vida y la ordenación y todo este estilo que acostumbramos. Y me estaban presentando ante todas las iglesias de la región de que Verdad y Vida tenía un pastor y que le habían encomendado el ministerio para realizarlo en el 2003. Maravilloso. Por una acción. ¿Saben cuál fue? Sí, Señor. Obediencia. Sí, Señor. Aquí estoy. Y quiero decirle que hasta la fecha, hasta este momento, Dios se ha encargado de lo demás. Eso es fabuloso. Y yo estoy seguro que también con usted así pasó. Pero hay una clave, hermano. ¿Saben cuál es? Sí, Señor. Aquí estoy. Dime, ¿para dónde vamos? Mis hermanos, el equipo de trabajo de la Iglesia Verdad y Vida, ¿sabe cuál es la clave, hermanos? Obediencia. Mis hermanos diáconos, ¿saben cuál es la clave? Obediencia. Mis hermanos líderes de ministerios, la clave, obediencia. Hermanos de la iglesia que están trabajando en una área o están por iniciar algo, ¿saben cuál es la clave? Obediencia. Obedece. Dios honra a los que le honran. Honra a Dios a esos que le honran y que le obedecen. Usted decide, discipulado al estilo de Jesús o discipulado al estilo de alguien más. Pero si no es de Jesús, no vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué no oramos y decimos, sí, Señor? Aquí estamos. El hermano Alfredo nos contó un chiste hace unos días, ¿no? ¿Te acuerdas, hermano Alfredo? Es que el hermano me regaló una gorrita de soldado, ¿no? Y creo que hacía falta uno, ¿no? Para Rafa, ¿no? ¿Ya lo tienen? Ah, bueno. Porque Víctor tiene una gorrita de soldado, ¿no? Pero un día, íbamos pasando y nos contó un chiste el hermano Alfredo, de que, sí, Señor, hizo ahí ¿cómo se dice? Un simulacro de cómo debe ser el soldado. La verdad, hermanos, es que obedecer es todo. Es más, dice la palabra que son mejor que los sacrificios y todo lo más. Obediencia. ¿Te cuesta obedecer, hermanos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Algunos tienen serios problemas con la autoridad. Serios problemas. ¿Eh? El mismo militar. Algunos tienen un serio problema para obedecer, hermanos. De veras. Hijos en la casa no quieren obedecer. No quieren. Ni en la escuela, ni... Hermanos, aprendamos. La obediencia se aprende.